Juan, capítulo 10, verso 10. Juan, capítulo 10 y verso 10. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, te damos gracias en este precioso día, Señor. Señor, bendecimos cada uno de los hermanos, Señor, que tú has traído, Señor. Cada persona tú has traído en este día para honrar, santificar, apartar este día para glorificarte a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, Maestro, trae entendimiento a nuestros corazones, Señor. Guíanos a través de tu palabra. Glorifica tu palabra, que tu palabra corra hoy y pueda ser glorificada en aquellos corazones que están dispuestos, Señor, para honrarte, porque tú dices que tú envías tu palabra, Señor, como el agua, Señor, y que hará lo que el agua hace, mi Señor, dar vida, mi Señor, regar el campo seco, Señor, y humedecerlo y traer vida, mi Señor. Y tú dices que tu palabra, Señor, no regresará a ti vacía. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Es importante, hermanos, ver esta comparación que hace el Señor respecto a lo que ofrece el ladrón, el cual tiene influenciado a todo este mundo, y dice que el ladrón vino con un propósito muy definido y se mantiene en la raya, hermanos, haciendo que ese propósito con el que él vino se cumpla cada día. Robar, destruir y matar. Y lo más tremendo es que no nos toca ir muy lejos para ver dónde está sucediendo eso. Para ver, hermano, lo próspero que ha sido el ministerio del ladrón, y que sigue siendo, de pronto ha ganado más gente que la que va a ganar el mismo Señor. Nosotros no tenemos que ir debajo de los puentes para ver cómo está la prosperidad del ministerio del enemigo. No, en nuestra propia familia lo podemos ver. No hay que ir muy lejos. A veces en nuestra esposa o en nuestro esposo o en nuestros hijos, en nuestra madre, en nuestro padre. ¡Qué tremendo! Ahí se ve la prosperidad del ministerio triple del enemigo. En la iglesia, según el Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Inclusive el Señor dice que ya al final, cuando Él vuelva, dice, hallaré fe en la tierra. O sea que el ministerio del Señor no va a ser tan próspero nunca como el triple ministerio del enemigo. Y lo vemos en nuestras familias, hermano. Entonces, qué tremendo como en la mayoría de los hogares cristianos, hermano, hay odios, hay rencillas, independencia de Dios, hermano, y no la unidad que nos llama el Señor a vivir, la unidad del Espíritu. Entonces, nosotros podemos ver de que los resultados del ladrón son tan altos que él se jacta
de su tremendo ministerio y sobre todo lo más grave en la llamada iglesia del Señor, ahí donde está influenciando. Miren los púlpitos, hermano, hoy en día uno se estremece. Nosotros acabamos de venir, estábamos en Miami, y ministerios que uno conocía sanos, hermano, en donde de pronto nosotros estuvimos en algunos, y ve uno hoy en día y dice: Señor bendito, ¿qué es esto? Qué tristeza tan grande me da. ¿Por qué? Porque yo amo al Señor, porque yo amo la palabra y porque yo amo al pueblo de Dios. Eso es algo que Dios pone en uno. Dios no pone ese amor para que uno se enamore de las finanzas de los hermanos, para que esté aquí enseñando liderazgos y cómo prosperar y cómo prosperar prosperando la iglesia, hermanos. Aquí, hermano, nosotros por la misericordia de Dios estamos, y así ha sido desde que comenzamos, hermano. Así ha sido, es que gloria a Dios, y felices porque sabemos a quién le estamos sirviendo, hermano. Entonces, tremenda la prosperidad de ese triple ministerio del enemigo. Pero mire que en ese mismo versículo el Señor nos prometió que el enemigo traía ese triple ministerio, pero el Señor nos dice: pero yo tengo otro ministerio. Yo les prometo que les daré vida y vida abundante. Entonces, muy importante. Pero así como el enemigo está ganando cada día cancha, en el mundo no, el mundo es del enemigo. En la iglesia cada día está ganando cancha, hermano. A nosotros nos toca tomar decisiones constantemente. Todos los días tomamos decisiones. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos, hermano, todo lo que hagamos, hoy con toda seguridad usted va a tomar varias decisiones: dónde va a almorzar, con quién se va a encontrar, a qué hora se va a acostar, en fin, tantas cosas, a qué hora va a orar, en fin, hermano, todos los días tomamos. Pero la Biblia dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para mí. Entonces, muy importante, porque el Hijo de Dios debemos estar apercibidos de que el Señor nos está diciendo que hay dos mundos, hay dos ofertas. Porque para acceder a esa vida abundante que el Señor nos promete, hermano, hay que tomar decisiones. Porque la vida abundante, hermano, no se da apretando un botón o haciendo una confesión de fe. Eso no es bíblico. La confesión de fe, uno viene y comienza un caminar si fue sincero. Si no fue sincero, no comenzó nada, hermano. Estamos en la iglesia. Yo mismo, yendo a la iglesia, me bauticé y seguí en mis fornicaciones, en mi vida de pecado, en mi maldad, hermano. Seguí, y eso sí, ya tomándome la cena del Señor. Dios mío. Y así está la mayoría, casi toda la iglesia del planeta Tierra toma la cena del Señor porque se ha bautizado. Pero vaya, mire su caminar, nuestro caminar, a ver si verdaderamente, hermano, estamos agradando al Señor. ¿Y cómo se prueba? A ver si hay vida abundante, hermano. El Señor prometió vida abundante aquí. Entonces, son dos ofertas. La Biblia dice en Mateo 6:24 que no podemos servir a dos señores. Así de sencillo. Tenemos que definirnos a quién servimos. El Señor dice en Juan 12, dice: el que me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Entonces mire que el llamado del Señor, así como la gente del mundo le sirve al que vino a robar, destruir y después matar espiritualmente, así el Señor le dice también: el que a ellos les sirve, ok, está bien, pero el que a mí me sirve, sígame. Y donde yo esté, ahí estará mi servidor. Entonces, ¿será que el Señor está en las páginas de pornografía, hermano? ¿Será que lo estamos siguiendo allá? Los creyentes. ¿Será que estamos siguiendo? O sea, ¿será que la contienda, la división, el desamor, las raíces de amargura, la falta de perdón y todo lo que muchos cristianos, hermanos, practican
todo el tiempo, ¿será que están siguiendo al Señor? Pero nos llamamos cristianos. Entonces, así como al uno dice, hermano, es que al enemigo se le sirve fielmente. Fielmente se le sirve, hermano. Cuando yo le servía al enemigo, al ladrón, claro, me robó mi paz, me quiso robar mi hogar, mis hijos y mi esposa se iban a suicidar, o sea, robarme absolutamente todo por toda parte, dejarme en la ruina, hermano. Y yo le servía fielmente, porque yo todo lo que hacía era con fidelidad para él. Fornicaba como a él le gusta, mentía como a él le gusta, todo lo que a él le gusta. Hermano, tenemos que pensar, estamos hablando cosas razonables. Entonces a él le gusta eso, a él le gusta que le sirvan, y además todos los súbditos del ladrón le sirven y le servíamos fielmente. ¿Por qué no le servimos con fidelidad al Señor, hermano? Porque al uno sí y al otro no. Porque nos sacó del mundo, hermano, de donde estábamos perdiendo, destruyendo nuestros hogares, robándose nuestros hijos, hermano, acabando con nuestra vida, y le servíamos fielmente. ¿Y por qué al Señor, hermano? El Señor nos dice, el que me sirve, sígame. Y donde yo esté, ¿dónde está el Señor? Haciendo siempre la voluntad del Padre, glorificando al Padre. Eso dice que sigamos sus pisadas. Entonces, muy importante, uno de los señores trae riquezas, deleites y placeres pasajeros. Eso es lo que ofrece, porque de eso yo tuve en abundancia. Deleites, placeres y riqueza en abundancia, hermano. Pero después pasa la cuenta. Y por la misericordia de Dios, hoy tengo mis hijos vivos y mi esposa. Pasa la cuenta. Hurta, destruye y mata, lo dijo el Señor. Entonces, pero el Señor dice, yo tengo otra oferta, yo les ofrezco vida, pero vida abundante. Hermano, aquel que le es fiel al Señor. Ahora, hay que entender que en nuestro caminar cristiano, usted y yo tenemos pruebas, somos probados. Dios constantemente nos examina, se presentan circunstancias, cometemos errores, pecamos. La Biblia dice que el que diga que no peca, hace a Dios mentiroso. Entonces, fallamos, hermano, en muchas cosas. Y es ahí momentos, hermano, donde Dios quiere ser glorificado. Hay una analogía que quiero hacer hoy entre la computadora con su sistema operativo y el creyente. Mire, es importante que cuando los que conocen de computadora simplemente sabemos que uno usa la computadora para que la computadora le trabaje a uno, para que traiga contentamiento a uno. Uno busca un técnico cuando tiene problemas para que se la deje como uno quiere, y entonces usted quiere estar feliz. Usted la aprende y no quiere que ella esté pensando y pensando y pensando, hermano. Así como muchos creyentes pensando y pensando y pensando igual. Porque así como la computadora tiene dos sistemas, uno duro, que es la lata, y los diferentes circuitos, que todo eso es duro, y otro que no se ve, que es el software, el sistema, la mente. Entonces, cuando lo uno no trabaja, lo otro tampoco trabaja. Y cuando una computadora, hermano, se frisa, todo el sistema se cae. Entonces, hoy vamos a ver una analogía, porque cuando usted está usando su computadora y ve que la computadora dice que le da un error del sistema, usted tiene que tomar una decisión, porque lo que esté haciendo, si no lo tiene salvado, se le va a perder. Segundo, si no hace algo bien hecho, la computadora va a seguir, de pronto usted le da un restart para que se apague y vuelva y prenda, para que arranque de cero, y si no, entonces hay que hacerle una limpieza. Esa es la vida del creyente. Nosotros constantemente, Dios dice que renovemos nuestra mente. La mente, nosotros tenemos una parte física que es el cuerpo, como dice el Señor en Romanos 12, que es necesario que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo necesitamos tener un software, hermano,
un sistema operativo, una mente especial para poder sumergir este ser a la voluntad de Dios. Entonces, muy importante que en nuestro caminar con el Señor hay situaciones, así como la computadora se frisa, así hay muchos creyentes, hermano, que andan lentos, como en los 40 años del desierto, lentos. O a veces nos frizamos, hermano, no sabemos qué hacer, las situaciones, los problemas, las circunstancias, el pecado, los errores. Entonces ahí es donde hay un momento de hacer un pare y ser reseteados, o ser que el sistema operativo vuelva a su estado original. Mire, en la computadora, ¿usted qué debía hacer? Que tiene una computadora, usted debe como mínimo crear en el sistema de seguridad o protección del sistema. Usted va y crea un punto de restauración, así se llama. Usted va al sistema en paneles de control o en control de paneles, va y busca protección del sistema, le da clic y entonces ahí le dice crear un punto de restauración. ¿Para qué? Para cuando usted está trabajando su computadora y se le dañe por lo que sea, entonces usted la apaga y vuelve y busca y la lleva al punto donde la computadora estaba trabajando perfecto, que usted estaba contento con ella, que la computadora lo estaba haciendo a usted una persona eficiente. Así mismo quiere Dios que nosotros nos mantengamos en ese punto en donde Él tiene contentamiento, en donde Dios es glorificado, en todo lo que nosotros hacemos sea para su gloria, hermano. Entonces, cuando nosotros estamos fallando, se presentan circunstancias, es importante que volvamos a ese punto donde Dios es agradado, donde nosotros menguamos para que Él crezca, donde su perfecta voluntad, hermano, así como dice el Padre Nuestro, los 3 primeros puntos. A nosotros nos gusta que nos dé el pan nuestro de cada día, a nosotros nos gusta que nos perdone y todo lo que sigue, pero lo más importante es lo primero, que tu nombre sea santificado, que tu reino sea establecido en nuestra vida y que vivamos para hacer tu voluntad, igual que el Padre Nuestro, igual que los 10 mandamientos. Los 4 primeros son para Dios, los 6 que siguen son para nosotros. Entonces, el 4.º mandamiento es congregarnos, santificar, apartar el día para glorificar al Señor. Entonces, muy importante que el punto de restauración, cuando usted y yo nos vemos en una contienda, cuando de pronto la persona cayó en un pecado grave, vamos a ver ejemplos bíblicos. Cuando, hermanos, se nos dañó el corazón, cuando pasan circunstancias graves en nuestra vida, es importante, hermano, que hagamos un pare y volver al punto de restauración, donde Dios es glorificado. Ese punto de restauración es en donde nosotros comenzamos nuestra vida con el Señor, que nos dejó 0 kilómetros, que Él comenzó a ser agradado en nuestra vida. Es en donde Él recibe olor grato de usted y de mí. Entonces, hoy vamos a estudiar varios pecados, errores, circunstancias en que nosotros debemos tomar la decisión para poder tener esa vida abundante, hermano. Porque uno ve creyentes, hermano, yo fui parte de eso, en la misma familia de uno, y vida abundante, eso no existe. Vida abundante, paz, no existe. Pecado sobra. Pero voy el domingo para acallar mi conciencia. Como cuando veníamos a misa, uno iba a misa, cumplía y ya cumplí. Aquí, a las iglesias en el planeta Tierra, la mayoría de los que se llaman creyentes van para callar su conciencia, para cumplir con una cosa de costumbre, y no para que ese corazón se ensanche, para que Dios sea glorificado, para que Él nos enseñe, para que Él nos capacite para amarlo, agradarlo y obedecerlo, hermano. Entonces, hoy vamos a ver varios pecados, errores, circunstancias en las que usted y yo nos podemos ver, y cómo tomar la decisión de volver, hermano, a ese punto de restauración. Así que, igual, cuando nos vemos en esas situaciones, hermano, fallando, nos ponemos lentos como el computador, nos desconfiguramos. Hermano, imagínese un creyente desconfigurado. Si el Señor dice que Él nos configura, hermano, dice que Él viene y pone su espíritu, hermano, dice que nos da un corazón nuevo primero, quita el corazón de piedra, primero que todo nos lava, como dice,
En aquel día yo esparceré sobre vosotros agua limpia, la palabra, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Quitaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Dice, os daré un espíritu nuevo, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y yo haré, dice el Señor, que ustedes, una vez que tengan todo esto que yo les voy a dar, que ustedes guarden mi mandamiento, y yo haré que ustedes lo pongan por obra. Vida abundante, no legalismo. Vida abundante, donde para usted no es un problema decirle al pecado que ayer lo dominaba, no me mueve. ¿Por qué? Porque usted tiene esa parte, esa vida abundante, un poder sobrenatural que vino de lo alto, que lo capacita según la promesa del Señor, que Él es el que hace que usted obedezca. Y cuando usted y yo nos esforzamos por obedecer, eso se llama legalismo, eso es pecado, no hay poder, hermano, pura ley. Legalismo, como muchas iglesias, puro legalismo. No, la vida abundante es cuando usted y yo, hermano, nos agradamos en no pecar, odiamos el pecado, hermano. Bendito es Dios, es un poder sobrenatural que viene en la vida del creyente. Entonces, ¿por qué fallamos? Nos ponemos lentos, nos desconfiguramos. Mire qué configuración tan preciosa, hermano. Barre el Señor con todo, limpia la casa. Mire que cuando el Señor le dijo a Moisés que limpiara una casa, esa casa era tipo de usted y tipo de mi, hermano, ese templo. Porque mire que en el primer templo del Señor, ya hay 7 templos. Ya construidos por el Señor, 7 templos. Eso que están diciendo que van a construir es una perversión, es una mentira. Ya lo hemos demostrado aquí los jueves profundamente. Y lo vamos a seguir demostrando. La palabra profunda, hermanos. Entonces, cuando el Señor le dijo a Moisés que le hiciera un santuario para él, una casa donde él habitara en medio de nosotros, dice que el Señor comenzó a limpiar y le dijo a Moisés, haz esto, y dice, entre el capítulo 39 y el capítulo 40 dice 18 veces, y mi siervo Moisés hizo todo tal cual yo se lo pedí. Entonces, ¿qué fue lo próximo que pasó? Que el Señor bajó y llenó la casa con su gloria. Vida abundante, hermano, comenzó a fluir en esa casa al punto de que ahí estaba el pensamiento, el corazón y la mente de todos los israelitas. Entonces, y cuando eso se desconfigura, hermano, Dios es un Dios de orden. Hermano, nosotros no podemos acomodar al Señor como nosotros queremos, no, nosotros tenemos que mirar ahí en la constitución del reino, ¿cómo es que le agrada al Señor? Para que el Señor, hermano, nos dé esa vida abundante, hermano, y no una religión, hermano, que la gente viene y siguen, hermano, y se mantienen orando y tantas cosas, hermano, pero no hay poder, no hay gozo, hermano, no hay gozo, no ven la gloria de Dios, hermano, alrededor. Entonces, ¿por qué? O no la vemos, ¿por qué? Porque no hay vida abundante. Y el Señor prometió capacitarnos. Entonces, primero nos configura. Mire qué configuración tan preciosa el Señor hace en Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces, así no funcionamos bien, hermano. ¿Usted cree que a usted le gusta tener, hermano, y sobre todo los profesionales que necesitan ese aparato funcionando a la perfección, porque andan de carrera, porque tienen trabajo de carrera, hermano, y de un momento a otro no funciona porque está desconfigurado? Hermano, ¿para qué le sirve ese computador? Para cogerlo por el balcón y para abajo. ¿Para qué le servimos usted y yo a Dios desconfigurados, hermano, que no estamos funcionando para su reino conforme al propósito que Él nos creó? ¿Para qué le servimos? Somos un estorbo. Inclusive creyentes que somos un estorbo para otros creyentes, creyentes que somos un estorbo para los vecinos del mundo que no conocen a Dios. ¿Para qué le servimos a Dios? ¿Por qué? Bueno, necesitamos un restart. Necesitamos que el Señor nos... Usted sabe que cuando su celular se le complique, ¿qué es lo que dicen? Métale un ganchito pequeñito por un huequito pequeñito que hay para que lo resetee. Entonces el celular vuelve a su programa original. Y ahí le comienza, ay, ya, perfecto, todo perfecto. Eso es lo que Dios quiere. Y de eso se trata esta enseñanza de hoy. ¿Cómo resetearnos? ¿Cómo, cuando Dios no tiene contentamiento con nosotros, cómo hacer para que Él se agrade, para que Él tenga contentamiento, para que Él produzca en usted y en mí esa vida abundante, hermano, para que usted y yo no tengamos que esforzarnos, hermano? No, yo por allá no voy, hermano, es un gozo no desagradar al Señor. ¿Por qué? Porque Él pone un poder, vida abundante en nosotros, parte de la vida abundante, porque hay mucha cosa. Entonces, no hay, y además, entendamos esto, ojo con los ungidos, no hay ni un solo
creyente en el planeta Tierra que no necesite de vez en cuando ser reajustado. Todos lo necesitamos. Así que ese cuento de los ungidos, cuidado, hermano. Al menos en este lugar, cuidado con los ungidos. Porque ungido es todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y Él lo capacita para que usted le dé gloria a Dios. Y para que usted sea contentamiento para Dios, hermano. Entonces, todos, no existe en la vida cristiana nadie que no necesite, hermano, de vez en cuando ser reseteado. Volver al punto original, hermano, al punto de restauración. Ahí, para que el programa de Dios vuelva y comencemos, hermano, para que lo cojo no se salga del camino, que a veces esto se quiere salir. Entonces, qué importante que hoy vamos a ver 9 situaciones o 9 circunstancias, lo dudo, en las que debemos darle un restart, un resetear o un punto de restauración a nuestra vida para volver al propósito de Dios. Porque lo importante no es llamarnos cristianos, lo importante es que usted y yo, donde estemos, el propósito de Dios esté vivo ahí en usted y en mí. Ahí, hermano, porque si no, somos un computador que no le sirve para nada al maestro. Hermano, porque hay al menos 9 situaciones en la vida de nosotros, suya y mía, hermano. Ay, y suya también, pastor. Claro que sí, hermano, eso, aquí sí. Por allí, por allá, donde hay ungidos, ahí no hay, no, ellos no tienen estos problemas, ellos son santos. Usted va y les toca el saco y se sana. E inmediatamente lo transforma. Si usted es fornicario, deja de fornicar. Hermano, cada día a usted y a mí y a todo hombre que respira en la tierra nos toca humillarnos cada día. Cada día nos toca buscar el rostro del Señor. Cada día tenemos que venir delante de Él a decirle: Señor, capacítame para honrarte, porque no puedo. Dame entendimiento, ensancha mi corazón, Señor, y correré a obedecer tu mandamiento. Abre mis ojos, Señor, para ver las maravillas de tu mandamiento, de tu palabra, cada día. Ojo que ese cuentico no existe aquí, hermano. Gloria a Dios. Entonces, al menos 9 situaciones en las que usted y yo nos podemos ver que necesitamos ser reconfigurados, hermano, reconfigurar. Bueno, mire, si cuando estamos fallando, hermano, vamos y volvemos al programa original, hermano, ahí comienza todo a funcionar bien. Ahí, para que el Señor. Entonces, primer situación, primera circunstancia, primer error, primer pecado, en lo que nosotros debemos resetearnos, volver al punto de restauración, es cuando pecamos gravemente contra el Señor. ¿Cuántos sabemos que al Señor le agrada restaurarnos, hermano? Le agrada. Por eso dice que se despojó de su gloria, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, para humillarse y venir a morir por ti y por mí y restaurarnos. Y no solo eso, sino que Él dice, hermano, que tenemos un abogado que constantemente está intercediendo por nosotros, hermano, allá, ante el trono. Entonces, cuando nosotros pecamos o fallamos o cometemos errores, hermano, al Señor le agrada restaurarnos. Vamos a ver una historia para que entendamos, nos va a ayudar a entender la necesidad de hacer un stop, un pare, resetearnos, reconfigurarnos y volver al punto de restauración, al punto donde Dios tiene contentamiento con usted y conmigo. Porque si Dios no tiene contentamiento, el hecho de que nos congreguemos, eso no significa nada para Dios. La mayoría de la gente que se condena son enemigos de Dios, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque aman las cosas del mundo, por eso no aman a Dios. Porque son fieles al ladrón, al que vino a robar, matar y destruir. La mayoría de la iglesia, dicho por el Señor. Entonces, en donde hay que hacer un stop, vamos a ver una historia. ¿Cuántos sabemos que Pedro, el apóstol Pedro, era un hombre acelerado? Muy acelerado, rápido de boca. Se agitaba prontamente. Cuando ellos están, ya que el Señor va a ser entregado, va a ser cogido antecito, están en el aposento alto, están reunidos, y el Señor les dice de que de cierto
él va a tener que ir a la cruz y va a morir. Y dice que todos lo iban a abandonar. Que lo iban a dejar. Y Pedro, ligero de boca, dijo: Señor, pero yo no. Yo juro que no, nunca te dejaré. Nunca, Señor. Yo nunca lo haría. Ligero. Hermano, ¿cuántas cosas de pronto le hemos prometido usted y yo al Señor en ignorancia? Que más fácil nos demoramos, hermano, más fácil, nos demoramos más en prometerle que en caer. Pero la misericordia está ahí para usted y para mí, hermano. Pedro le dijo: yo moriré por ti, le dijo al Señor. Y nunca me escandalizaré por ti, Señor. Así se lo dijo, hermano, en la propia cara al Señor. Pero al ser confrontado, unas horitas después, eso fue el mismo día que lo cogieron. Al ser confrontado, mira que le acaba de prometer al Señor: nunca te dejaré, no me voy a escandalizar de ti, Señor. Moriré por ti. Y unas horitas después, la prueba. Hermano, ¿cuántos sabemos que Dios nos prueba? Mire, cuando salgamos ahora aquí hay muchas pruebas, hermano. Hay varones que tienen su esposa y son probados, una mujer bonita, elegante, cualquier cosa, y empieza a moverle la carnita. Somos tentados, ¿me entiende? Pero el Señor, ahí donde necesitamos esa vida abundante, hermano, esa vida que nos capacita, hermano, para glorificar al Señor. Mire que es una promesa de Dios, pero para eso hay que resetearnos de vez en cuando, hermano. Es muy importante de vez en cuando, hermano, ir a un carro, llevarlo al taller. No espere a que se dañe, hermano, de vez en cuando. Hermano, se llama una ¿cómo ella es que llama? Antes de que pase, hermano. Entonces, al ser probado, hermano, un ratico después hizo lo que juró que no haría. Negó al Señor 3 veces. Tremendo. Y dice la Biblia en Mateo 26:75 que después de que el gallo cantó la tercera vez, Pedro se acordó de las palabras del maestro y lloró amargamente. Se arrepintió. No le dio remordimiento como a Judas. No, Pedro se arrepintió. Más sin embargo, con su arrepentimiento y todo, venga, yo le muestro por la Biblia que Pedro todavía no había sido restaurado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cosas o fallamos, hermano? Y a veces en la iglesia nos sentimos como que no pertenecemos. Hay algo, hermano. Necesitamos ser restaurados. Necesitamos que el Señor vuelva y nos dé esa autoridad, hermano, en Él, Señor, de que te quiero agradar y te puedo agradar. Que puedo levantar mis manos con libertad para honrar. Entonces, debía haber. Ahí dice que apenas sonó el tercer gallo que pitó. Dice que se acordó que el Señor le dijo: me vas a negar 3 veces. Y dice que salió corriendo y lloró amargamente. También dice la Biblia que después de su gran pecado se sintió mal. Pedro se sintió mal. Se sintió avergonzado y arrepentido por su error, pecado grave. Porque en Lucas dice que él no solamente negó al Señor, sino que maldijo. Maldijo. Gravísimo el pecado de Pedro. Pero el Señor intervino en la vida de Pedro para restaurarlo, para que Pedro se levantara de nuevo a traer contentamiento al Señor. Vayamos a Juan capítulo 21 verso 1 para que miremos la historia. Qué bueno venir a deleitarnos, hermano, en la palabra, a estudiar la palabra, hermano, que el Señor, hermano, nos capacite para honrarlo. Mire, Juan 21:1 dice: después de esto, después del capítulo 20, donde el Señor se les presenta la primera vez, ya resucitado, dice: Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Entonces el Señor nos va a contar cómo fue que se manifestó, nos va a contar la historia, nos va a contar Juan de qué fue de lo que sucedió. Acordémonos que la primera vez que el Señor se les manifestó, el Señor no habló con Pedro. Ahí estaban todos y los saludó, los bendijo y se fue, se desapareció. Y esta es la otra vez en donde se les aparece.
Entonces, ya aquí, ya el Señor sabe que Pedro necesita ser restaurado. Hermano, ¿habrá alguien aquí que necesite o necesitemos ser restaurado? Ahí está el maestro. Dice que Él se mueve en medio de los 7 candelabros, hermano. Él glorificando, mirando tu corazón y mi corazón. Entonces, verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, véalo ahí, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Tercero, 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. O sea, acuérdense que el Señor les dijo que ellos ya no iban a volver a pescar, sino que a partir de ese momento ellos iban a ser pescadores de hombres. Mire, Pedro, en su desánimo, se fue a pescar. Volvió a su trabajo. ¿Por qué? Porque Pedro se sentía avergonzado. Y usted lo va a ver por la palabra. Pedro se sentía avergonzado, caído. No se sentía digno de servirle al Señor. Por eso se fue a pescar. Y entonces los otros discípulos ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, el Cristo ya resucitado, ya se les había presentado. 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, dice, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. O sea, Pedro apenas se dio cuenta que era Jesucristo, el Señor resucitado. Dice que se ciñó y no esperó a que la barca fuera. No, él se fue rápido a encontrarse con el que lo podía restaurar, hermano. Es que cuando hay situaciones, cuando nos sentimos avergonzados, hermano, cuando nos sentimos acusados, hermano, hay que correr al maestro, hermano, hay que correr a él, correr. Se fue solito, hermano, a buscarlo. Ahí Pedro todavía no había sido restaurado. Dice la Biblia que después de que terminaron de comer, Jesús le hizo 3 preguntas a Pedro. Verso 15, vayamos al verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Primera negación, primera restauración. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Segunda restauración por el segundo pecado. Verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor. Mire, lo reconoció como el Dios eterno. Señor, tú lo sabes todo. Eres el creador, el Señor del Dios del universo. Eres el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tercer pecado, tercera declaración de amor. Reconociólo como Señor porque lo sabía todo, y Pedro fue restaurado. Qué hermosura. Que en este preciso momento Jesús, el Señor, le dio un restart, o lo reseteó, o lo reconfiguró, o lo volvió al punto de restauración. Ahí donde el Señor recibió agrado de Pedro por las 3 veces que lo negó, recibió 3 veces: sí, Señor, te amo. Hermano, pero es que de palabra es muy fácil decirle al Señor: te amo, no, hermano. La Biblia dice: el que me ama, mi palabra guardará, obedecerá.
Hermano, y también dice en el verso segundo, ahí en Juan 14, 20 en adelante, el que no me ama es aquel que no guarda mi palabra. ¿Sí ve qué fácil? Pero le digo, te amo y vas a ver que te amo. Entonces, qué hermosura. Entonces, ¿cuántas veces negó el Señor a Pedro? 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús permitió que Pedro reafirmara su amor por él? 3 veces. Pedro se había arrepentido, pero necesitaba ser restaurado, vuelto al punto donde Dios tiene contentamiento, hermano, porque es que esa es la restauración que Dios quiere cuando fallamos. ¿Por qué? Porque Dios dice que le demos gloria en todo, que lo alabemos en todo, que lo reconozcamos en todo. Entonces, cuando fallamos, hermano, hay que volver ahí, Señor, ahí mismo. Muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque no podemos permitir, hermano, que nuestra pereza nos robe esa vida abundante que el Señor prometió, hermano. El Señor nos prometió vida abundante, hermano. Se tiene que ver, se tiene que ver. Entonces, qué importante, hermanos, que cuando fallamos, hermanos, necesitamos. Mire que Pedro no esperó a la barca o que fueran los otros, no, fue el primero que se lanzó y corrió a agradar al Señor. Ahí lo dice la Biblia, eso no está ahí por gusto. Entonces, qué importante, hermano, que nosotros aprendamos, hermanos, a cuando fallamos y cuando hay circunstancias en nuestra vida, hermano, volver, ser reseteados, ser reconfigurados, hermano, a esa posición de reino, a esa posición de hijos, a esa posición de autoridad, donde el pecado no nos vence, hermano. Donde el pecado no nos vence tan fácil. Y si hay una circunstancia que usted y yo pasamos, hermano, abogado tenemos, pero tenemos que ir a ser reseteados, hermano, porque comenzamos a trabajar. Mire que cuando usted y yo pecamos, comenzamos a trabajar lentos. Ya el próximo pecado es más fácil, porque como ya estoy en pecado. Yo me acuerdo cuando anteriormente en la religión, que uno iba y se confesaba con un hombre, y entonces le decía ahí las cosas, y salía, y uno decía una palabrita, ya decía, ya la di, ya después ya seguía uno normal diciendo palabras, hasta que volviera a confesarse. ¿Por qué? Es una realidad. Un pecado nos lleva a otro pecado, hermano. No esperemos que un pecado nos lleve a la santidad. Así como una verdad nos lleva a otra verdad, una mentira nos mantiene en la mentira, hermano. ¿Ves? Qué importante, hermanos. Segundo error, segundo pecado, en los que necesitamos ser reconfigurados, reseteados, restaurados al punto, o sea, llevados al punto de restauración con el Señor. Hermano, cuando nos resistimos al cambio. El Señor dice a través de su apóstol, hermano, que no estemos fluctuando ya como niños, hermano, que necesitan estar tomando lechita, hermano. Ya nosotros, hermano, nosotros no estamos necesitando, hermano, lechita, sino que usted y yo necesitamos, hermano, estar en un lugar donde nos estén enseñando la palabra, creciendo en el conocimiento de Dios. Pedro dijo que dejemos ya esos rudimentos, hermano, doctrinas de bautismo y todo eso. No, hay que seguir adelante, a comer viandas, hermano, a crecer en el conocimiento de Dios, hermano, en la palabra profunda, porque eso es lo que Dios quiere. Eso fue lo que Dios le dijo a Ezequiel, que se metiera, hermano, no hasta los tobillos, ni hasta la rodilla, ni hasta los lomos, sino que se sumergiera, hermano, en el Señor, se sumergiera en la voluntad de Dios, se sumergiera en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, nosotros muchas veces nos resistimos a los cambios, hermano. Nosotros venimos acá para ser transformados, dice la Biblia, transformados, ser renovados, a no seguirnos conformando al mundo, hermano, a lo que dicta el mundo. Y qué triste que pasan los años, hermano, y uno puede decir, o la esposa le puede decir al esposo, van 10 años y estás igualito. Mientras que los del enemigo cada día crecen más en glorificarlo, cada día le entregan más, se casan y le dice que la va a amar hasta que la muerte lo separe. Mentira, que hasta que aquella lo separó y después aquella lo separa otra, y eso es un rumbo, termina como con 20 mujeres, y ella, para no quedarse sola, termina también con 20 o 30, porque eso le pasa, hermano, a la jovencita por tomar malas decisiones. Viene uno, después viene el otro, porque ese se va, porque la probó ya, como veíamos la otra vez. Los hombres carnales vemos a las mujeres, hermano, como apoyos Mario Poro, bien asaditas, ahí, dando vueltecitas, y ellas se ponen bien bonitas, hermano, hacen, ¿para qué? Ay, si me gusta ese pollo, doradito por aquí, doradito por allí, doradito por allá, por toda parte doradito, me gusta. Eso, el hombre carnal, vemos a las mujeres, a las jovencitas, las vemos como pollitos ahí, que después vamos y nos disfrutamos. Y ella, ahí está el galán de mi vida. Galán, Dios mío, es imposible. Eso no existe.
Eso existe en la iglesia del Señor, sí, en la iglesia del Señor. Pero fuera de la iglesia, ay hermano. O si no, que le diga a mi esposa si tuvo un galán conmigo. Un sinvergüenza que le acabó su vida y que casi la hago que se muera ella y mis hijos. Hermano, y ganarme la familia a ella como enemigos. ¿Por qué? Porque los ojos del ser humano nunca se sacian. ¿Cuándo se sacian? Cuando viene Él, el Shaddai, el todo suficiente, porque cuando Él entra, Él nos sacia, hermano. Dice que nos dará un pan que nunca más tendremos hambre y nos dará un agua que nunca más tendremos sed. Hermano, Él nos sacia. Él nos sacia. Entonces, muy importante, hermano, porque nos resistimos al cambio, hermano. Mire, toquémonos nuestro corazón delante del Señor, hermano, a ver si usted y yo estamos en la posición, hermano, que deberíamos estar en el Señor, hermano. El Señor dice en su palabra que somos siervos inútiles, hermano, porque si hiciéramos todo lo que el Señor nos manda a hacer, seríamos inútiles. Ni siquiera inútiles somos, al menos yo ni siquiera inútil soy. Porque el Señor, con toda seguridad, que si me pongo a analizar por la palabra el tiempo que he estado en el Señor, los años que he estado, no, hermano, debía estar en una situación con el Señor de conocimiento, de entendimiento, de obediencia, de humillación, hermano. Entonces, nos resistimos al cambio, hermano. Nos resistimos al cambio. Entonces, necesitamos ser reseteados, reconfigurados, hermano, vueltos al punto de restauración, hermano, cuando nos resistimos al cambio. ¿Y cuántos aquí, hermano, nos hemos resistido al cambio? Dios mío, nos hemos resistido al cambio, hermano. Entonces, la palabra, el Señor dice que su palabra, como el agua, que las nubes se juntan, baja a la tierra, la moja, la hace germinar y producir y da pan. Dice, así como esa agua que no queda así desaparecida, sino que va y hace y obtiene fruto. Dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. ¿Sabe qué pasa, hermano? Yo ya lo he dicho. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Con un filo mata y con el otro filo salva. Con un filo destruye y con el otro filo salva. Con un filo, hermano, condena y con el otro filo salva. Así es, por eso es que llama doble filo. Entonces la palabra no vuelve viene con un filo, viene con los dos filos, a ver, y va y mira su corazón y mira el mío. Ojo, porque el corazón de muchos predicadores está más pervertido que el de muchos de la calle. O sea que aquí ninguno nos salvamos, aquí es para todo el mundo. Mira nuestro corazón, a ver qué reporte, qué filo lleva como reporte. Desechó mi palabra, no permitió que la mojara, no permitió que estaba seca y la mojara y la humedeciera y le diera vida y diera pan. ¿Cómo se sabe que da pan? Porque no multiplicamos, hermano, porque da pan al hambriento, hermano. Pecados de omisión, da pan al hambriento. No nos quedamos, hermano, tragando y nos hinchamos. Entonces, nos resistimos al cambio. Apenas nos da para empezar pero no importa. Lo importante es que el Señor nos está hablando, hermano, a usted y a mí y a usted. Y lo importante es que la palabra no vuelva a Él con un reporte, con un filo, con el filo que no queremos, y convencidos que porque me congrego, que porque predico, que porque canto, que porque sirvo, soy hijo de Dios o estoy salvo. Hermanos, no es así, no es así. ¿Cierto? Y el que cree que es así, bueno, gloria a Dios por él, ojalá que viva en santidad para el Señor, amén. Pero qué importante, hermano, no seguirnos resistiendo al cambio. Entonces vamos al menos a empezar. Hermano, muchos queremos tener a Dios y sus bendiciones, hermano. Usted y yo queremos, porque eso está lleno de promesas, hermano. Y yo le reclamo, le digo al Señor, Señor, mira lo que tú prometes en tu palabra para mi hogar, para mi esposa, para mi vida, para mis hijos, para mis hermanos. Yo le digo al Señor y le recuerdo, le traigo a memoria como se acuerda del rey Ezequías. Hermano, pero ¿habrá algo en este depósito para decirle al Señor que haga memoria? Cuando él fue y le dijo a Ezequías, le envió su siervo, dile a Ezequías que prepare sus cosas, o sea, que deje la herencia, que reparta todo bien y que ponga otro, porque de cierto morirá. Así. Pero ¿sabe qué tenía Ezequías? Tenía una caja fuerte, llena de glorias hacia Dios. Hermano, ¿será que nosotros tenemos siquiera una chequera al menos con 100 pesos para el Señor?
Pues no está hablando de plata, al menos con algo que lo estemos agradando, hermano. Porque muchos depósitos están vacíos, no hay nada, hermano, no hay nada. Solo de boca, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, hermano, mire, está haciendo lo que le agrada al ladrón. Y por eso no hay vida abundante, por eso no hay vida del Espíritu, por eso no hay agrado para Dios. Dice que cuando levantaron el tabernáculo, hermano, cuando entraba el sumo sacerdote a ofrecer el incienso, que ese incienso ya lo vimos en unas enseñanzas muy profundas, como demostramos por la palabra, por qué murieron Nadab y Abiú, porque Nadab y Abiú era la primera ministración que hacían en su vida. Eran un par de hombres descendientes de un hombre de Dios, hermano. No hicieron como Manasés, que dice que se exageró en hacer lo malo delante de Dios, y muchos otros reyes. Estos no habían hecho nada malo, ni hicieron, solamente entraron, hermano, y ofrecieron un jueguito, y el Señor no les dio tiempo. Fue tanta la indignación del Señor que de una los mató. Lo demostramos por la palabra. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que entrar. Demostramos muchas cosas, pero una de ellas, de la más importante, es que ellos tenían que entrar. El altar de bronce, o altar del juicio, o altar del holocausto, fue encendido desde el cielo, y el Señor les dijo que con ese fuego nunca lo dejaron apagar. Entonces, cuando entraban, lo dice Levíticos, a ofrecer ya el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que entrar a ofrecer el incienso, pero tenía que traer carbones encendidos del altar. Porque allá mataban los animalitos, y los animalitos que representaban a Cristo, esa sangre representaba a Cristo, esos carbones quedaban impregnados de esa sangre. Y cuando el sumo sacerdote fuera a entrar a impregnar, a prender el incienso, ese carbón tenía que traer fuego del cielo, que habla del poder de Dios, y tenía que traer la sangre que estaba ahí, la sangre normal que representaba al Señor, para que no murieran. Al no hacerlo, ofrecieron fuego extraño. Entonces, muy importante, ¿habrá algo que nosotros estemos agradando a Dios, hermano? ¿Habrá algún depósito? Porque cuando Él le dijo, hermano, a Ezequías le dijo al Señor, haz memoria. Hermanos, se trata de que nos resistimos al cambio, nos resistimos a que el Señor forme a Cristo en nosotros, nos resistimos a que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, que es lo más importante que existe, que nos parezcamos a Él en el fruto del Espíritu. Entonces, ¿habrá algún depósito? Porque Él le dijo, Señor, haz memoria. Hermano, si nosotros hacemos memoria, estos 10 años, estos 5 años, estos 10 años, o como yo, estos 20 y tantos años, ay, hermano, que está bien vacía esa caja. Entonces, muy importante, hermano, porque mire que estamos analizando ya una y ya la segunda. Queremos tener a Dios y queremos tener las bendiciones de Dios a nuestro lado, pero nos resistimos a ser transformados, hermano. No, por amor de Dios, entendamos, usted y yo no nos congregamos porque es una religión, porque cambiamos de religión. No, nosotros nos congregamos porque estamos bajo un reino y bajo un rey, bajo un Señor, que nos dice, hermano, que nos congreguemos, que santifiquemos ese día, porque el Señor comienza a transformarnos, hermano, a hacer una metamorfosis en nosotros, hermano. ¿Para qué? Para que Él reciba contentamiento. Entonces, nos resistimos, hermano, a ser transformados. Y es ahí en donde el Señor, hermano, nos dice, no os conforméis a este mundo, a lo que dicta el mundo. A veces a lo que dicta el esposo o la esposa, que son del mundo, o lo que dictan los vecinos o la familia, o lo que dictan en el trabajo. No os conforméis a este mundo, sino sed transformados. Mire, pero ¿cómo vamos a ser transformados si no resistimos al cambio, hermano? Si no vamos para ser enseñados, para que la palabra, el salmista le decía, Señor, ensancha mi corazón, no ensancha este lugar, hermano, compremos la manzana, no, ensancha mi corazón y correré a obedecer tu mandamiento. Entonces, hermano, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino sed transformados. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sistema operativo. Mire, si usted tiene un computador viejito
y le regalaron un programa para su trabajo, un programa que vale mucha plata y lo regalaron. Olvídese que ese programa no le sirve para nada, el computador tampoco, porque necesita estar ajustando el computador así, porque la tecnología va creciendo y los computadores cada vez los hacen más de acuerdo a lo último. Entonces lo de atrás ya no sirve. En el Señor, hermano, ¿cómo es posible que el apóstol Pedro dice que no sigamos, hermano, que en la mayoría de la iglesia necesita estar comiendo teterito? Hermano, cualquier problema, me voy. Van, teterito. Cualquier situación, imagínense si uno le dice a la esposa cualquier situación, me voy. Hermano, necesitamos, vea, es que los problemas nos ayudan a pulirnos, hermano, a pulirnos. Entonces, no nos debemos conformar a lo que dicta el mundo, debemos ser transformados. ¿Cómo? Renovando cambiando el software, hermano, el software, cambiando el programa, nuestro programa al programa de Dios. Debe ser, hermano, renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Dios no le interesa que usted y yo vivamos bajo la voluntad permisiva de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque no va a haber vida abundante, hermano. Vamos a tener un pie en el mundo y un pie aquí. Un pie en el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios quiere voluntad perfecta y Él prometió que Él haría que usted y yo lo agradáramos. Entonces, muy importante, hermano. Vamos a dejar para la próxima semana, porque es bien larguito, que vamos a ver algo muy especial. Un ejemplo que nos pone el Señor en la Biblia. ¿Por qué? Porque es que el Señor dice que no podemos poner el vino nuevo, el vino de la revelación, el vino de la restauración. El Señor vino a restaurar el vino y trajo un vino nuevo, hermano, un vino lleno de sabiduría, lleno de vida abundante, lleno de revelación. No podemos meterlo en cuero viejo. Y hay muchos en la iglesia que somos cuero viejo, no por la edad, sino porque no queremos ser transformados. No queremos ser transformados, no queremos, hermano, no nos interesa, hermano. Venimos y al rato, que la prédica ya, vaya va a la película y todo el día se habla con la esposa. Mi hijo, ¿te acuerdas de cuando le pegó el tiro? Todos nos acordamos, hermano. Va a un partido de fútbol, nos acordamos y además prendemos la noticia. Ya vimos el partido. Ya vimos cómo quedó y vamos a las noticias para ver otra vez el gol, hermano, y enseguida aprender para ver todos los comentarios día y noche. Hermano, ¿será justo? Hermanos? ¿Cómo el mundo nos moldea al mundo? ¿Cómo el ladrón obtiene todo lo que quiere a su placer? Y cómo en el Señor, hermano, no queremos ser transformados, hermano. Entonces, cuero duro, y el Señor dice que el vino nuevo no se puede meter en cuero duro. Porque ¿sabe qué? Porque cuando empiece, hermano, el vino a generar gases, porque el vino comienza a fermentarse, gases, problemas, situaciones, revelación, tantas cosas que genera el vino nuevo, hermano, y la gente no lo resiste, hermano. A ver, la gente, no, hermano, hasta luego. En el hogar, imagine el vino nuevo en el hogar, una mujer llena de vino nuevo y uno bien carnal. Ese cuero va a haber problema. Entonces, eso dejémoslo para la semana que entra, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, bendecimos tu palabra, Señor. Señor, nos has hablado a tu pueblo y a mí, Señor, que somos tu pueblo, Señor. Señor, Espíritu de Dios, haz que tu palabra, mi Señor, permanezca en nosotros, Señor. Que podamos entender, Señor, que tú no tienes contentamiento, no es tu perfecta voluntad, Señor, que sigamos igual que hace tantos años, Señor. No hay cambio, Señor. No hay cambio. Estamos, Señor, de pecado en pecado, de situación en situación. No hay vida abundante, Señor. Por eso muchos dicen, vea, cambió de religión y vea, está peor que antes. Mire, hermanos, Dios mío, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Señor, gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por usar tu palabra para convencernos, mi Señor, de que tú dices que hay dos. Uno que nos da todo, Señor, nos da trabajo en abundancia, nos llena de nuevas relaciones, Señor. Uno que nos abre puertas, Señor. Uno que nos da dinero, nos enriquece, nos llena de placeres. Pero después pasa la cuenta. Y otro que nos ofrece vida abundante, que entregó su vida por nosotros y que lo único que quiere es restaurarnos y bendecirnos. Bendito sea el nombre del Señor.
Hermanos, quiero hacer un llamado en este día. Si tú y yo, hermanos, estamos en situaciones, en pecado, en cualquier situación, o nos estamos poniendo barreras, argumentos, hermano, cuero viejo, hermano, para que el Señor pueda, su palabra pueda penetrar y transformarnos y cambiarnos, para que entre, con ese cambio, entre la nueva vida y abundante. Si revisamos nuestra vida hoy, hermanos, y no hay crecimiento, hermano, crecemos muy poquito, solamente crecemos en más letra, pero verdaderamente no en la perfecta voluntad de Dios, hermano. Entonces te invito a que le digamos al Señor, dile conmigo si quieres, hermano, y si es una realidad eso en tu vida, dile: Padre Celestial, yo te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Señor, al pie de la letra me estás describiendo, Señor, pero si me estás hablando, mi Señor, así como visitaste a Pedro, mi Señor, era porque tú tenías un programa para Pedro ese día. Señor, o a lo mejor hoy tú tienes ese programa para mí también, Señor, 2000 años después. Señor amado, yo te pido perdón de todos mis errores, mi Señor, de mi falta de compromiso para contigo, mi Señor, para con tu reino. Señor, ayúdame, mi Señor, produce en mi vida, mi Señor, ese verdadero y sincero arrepentimiento que solo tú puedes producir para que haya cambios, cambio de mente y cambio de dirección en mi vida. Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre, hazme, Señor, esa persona que yo sé que tú quieres que yo sea. Señor, yo te doy gracias por perdonarme, Señor. Capacítame para amarte, capacítame para amar tu palabra, Señor. Capacítame para obedecerte. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.